Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más de Carracci Online. Conectamos con tus emociones. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de trastornos del movimiento y para esto nos va a acompañar el doctor Paul Carrillo. Antes de que él entre aquí con nosotros, les voy a platicar un poquito de él. Él es médico internista con especialidad en neurología, tiene un doctorado en neurociencias y es jefe de departamento del área de neurociencias en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal, Jimena? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Encantado. Gracias por la invitación. No, al contrario, doctor, gracias a usted por hacer tiempo en su agenda y poder platicar aquí con nosotros sobre este tema que es muy interesante. Antes de que empecemos, vamos a hacer una pregunta a pantalla que es si padeces o convives con alguien que tenga algún trastorno de movimiento. Entonces, ojalá nos puedan responder y más adelante retomaremos los resultados. Entonces, bueno, pues, ¿qué le parece, doctor, si damos inicio con la primera pregunta, que es, ¿a qué le llamamos trastorno de movimiento? ¿Qué es esto de trastorno de movimiento? Claro, es una muy buena pregunta para iniciar. A lo mejor no queda como del todo claro, al menos para todos, cuando hablamos de que un movimiento puede resultar anormal. De manera general podríamos decir que un movimiento que resulta involuntario, es decir, que el paciente no está realizando de manera consciente, podríamos considerarlo como un movimiento anormal. Sin embargo, hay algunos movimientos en realidad que están, digamos que se debaten entre que son completamente involuntarios a que son de alguna manera, pueden ser controlados o modulados por el paciente, ¿no? Un ejemplo de estos movimientos que de alguna manera puede controlar o inhibir por algún tiempo un paciente son los famosos tics. Estos tics que son algunos actos motores repetitivos que hacen las personas, pueden, digamos, controlarlos, que tienen los pacientes con mucha frecuencia una necesidad de estarlos haciendo para sentirse de alguna manera bien. Entonces, no necesariamente un trastorno de movimiento, hablamos de que es un movimiento completamente involuntario. Algunos de ellos, por ejemplo, se realizan o ocurren en realidad en respuesta a situaciones, por ejemplo, de estrés emocional, etcétera, ¿no? Entonces, aunque no es sencillo, digamos, englobar a todos los trastornos de movimiento porque son muy diversos, un aspecto muy importante es que muchos de ellos suelen ser completamente involuntarios, aunque hay que recordar que pueden tener también lo que llamamos fluctuaciones, es decir, que estén como más intensos bajo ciertas circunstancias, como ya mencionamos, una de las más comunes es el estrés, y en algunas situaciones incluso desaparezcan. Por ejemplo, muchos de los movimientos anormales pueden llegar a desaparecer por completo durante el sueño, aunque algunos también pueden persistir, ¿no? Entonces, hay una gran diversidad de ellos, pero el hecho de que sean de alguna manera involuntarios es un componente importante de este grupo de trastornos del movimiento. Ok, y ahora que mencionaba, por ejemplo, el estrés como una causa de la aparición de estos tics o movimientos, ¿qué otro factor podría considerarse para desencadenar estos trastornos? Bueno, hay muchas causas. Hay una gran diversidad, digamos, de estos movimientos. Uno de los que mencionábamos justo era los tics. Este tipo de movimientos de alguna manera estereotipados y repetitivos que está realizando el sujeto, el paciente. Pero hay que conceptualizar que muchos de estos tics no necesariamente representan un problema, es decir, un trastorno como tal que requiera atención. Sobre todo, especialmente en niños, algunos tics, digamos, algunos movimientos que de repente tienen de manera repetitiva pueden
aparecer y desaparecer en realidad, es decir, ser transitorios, no necesariamente convertirse en algo crónico. De hecho, esa es una de las cosas que nos puede permitir identificar cuando un movimiento pues ya no es del todo normal, porque muchos de ellos pueden aparecer y desaparecer, pero puede haber una gran diversidad de enfermedades. Podemos estar hablando de enfermedades que tengan un componente hereditario, incluso genético, pero es muy importante resaltar que incluso se pueden llegar a observar por influencia de algunos medicamentos. Es decir, algunos medicamentos pudieran desencadenar incluso los tics. Pues sí, en realidad sí, de manera que lo que hacemos en realidad cuando nos enfrentamos a un paciente que se queja de algún movimiento anormal, es justamente tratar de buscar pues todas las causas posibles, ¿no? Evidentemente algunas de ellas enfermedades, pero también existe la posibilidad incluso de que algunas sustancias, es decir, hablando de sustancias como drogas ilícitas, por ejemplo, puedan incluso desencadenarla, o fármacos que el paciente puede estar tomando por otra razón, ¿no? Y que como un efecto secundario llegue a provocarle este tipo de movimientos anormales, de manera pues que hay una gran diversidad de causas que pueden originar estos movimientos. Vaya, incluso podríamos señalar que existe la posibilidad de que incluso algunas infecciones, por ejemplo, en niños, las infecciones respiratorias, las infecciones faringias por estreptococo, en algunos pacientes pueden incluso llegar a desencadenar este tipo de movimientos anormales. El término médico para estos movimientos anormales se llama corea de Sydenham, justamente porque tienen un movimiento que simula un baile, que es lo que quiere decir este término de corea, en niños justamente que han padecido previamente estas infecciones respiratorias. Entonces, como pueden darse cuenta, pues hay una gran diversidad de causas y de orígenes de estos movimientos anormales. Algunos pueden ser transitorios, algunos pueden literalmente convertirse en crónicos, en fin. Ok. Y por ejemplo, ahora menciona, ¿no? Que a veces es producto de alguna otra enfermedad, ¿no? Pero ya hablando propiamente de algún trastorno de movimiento, por ejemplo, Parkinson, ¿no? O Huntington, Tourette, ¿nos podría hablar de esto? O sea, darnos algunos ejemplos y sobre todo ir diferenciando en cuándo es un trastorno neurológico y cuándo es un trastorno más que va encaminado hacia lo psicológico. Claro. Digo, estas dos enfermedades a propósito de las cuales está el título justamente del webinar, pues son quizá las más emblemáticas dentro de los movimientos anormales. Parkinson quizás sea de las más universalmente conocidas y es, pues vaya, de la sabiduría popular, que una de las manifestaciones más evidentes del Parkinson es la presencia del temblor. El temblor es un tipo de movimiento pues anormal, solo que la característica que además es muy evidente que tiene es que se trata de un movimiento rítmico, es decir, incluso podemos casi medir con qué frecuencia ocurre porque es muy rítmico, ¿no? Tiene una ritmicidad muy característica. Y bueno, en el caso de la enfermedad de Parkinson puede ser una de las manifestaciones, digamos, iniciales. Pero en la enfermedad de Parkinson en realidad solamente es una de esas manifestaciones. De hecho, quizá la más importante y la más discapacitante no necesariamente suele ser el temblor, sino más bien la lentitud de movimientos, lo que en medicina llamamos bradicinesia, que quiere decir que el paciente hace sus movimientos voluntarios cada vez de manera más lenta, y también la presencia de rigidez muscular, que quiere decir que los músculos oponen una resistencia justamente a la movilización. Y en realidad estos dos problemas o dos síntomas cardinales, que es la rigidez y la bradicinesia, son los más importantes porque son los que realmente son o resultan capacitantes para el enfermo con Parkinson. El temblor suele ser muy evidente, es cierto, a veces estorba, pero no suele ser, digamos, la manifestación en realidad que nos preocupa. Pero gracias a eso, justamente a la presencia del temblor, es que a veces los pacientes de alguna manera pues buscan atención médica, que aunque no sea la manifestación más importante, sin lugar a duda es la que más les llama la atención o les preocupa.
Ok, ok. Por ejemplo, si hablamos de las otras enfermedades, la enfermedad de Huntington, a diferencia, digamos, de la enfermedad de Parkinson, en la enfermedad de Parkinson, la mayor parte de los casos les llamamos nosotros los médicos que son esporádicos. Lo que quiere decir esporádicos es que no hay aparentemente ningún otro familiar que esté afectado de la misma enfermedad, es decir, aparentemente no hay Mm, ningún antecedente en sus padres y abuelos de que lo haya aparecido y de repente aparece un paciente que tiene enfermedad de Parkinson. La mayor parte de los casos ocurren así. A eso le llamamos esporádicos. Lo opuesto sería un caso en donde claramente existan varios individuos en la familia que tengan la enfermedad, en donde, pues, por supuesto, sospechamos que estamos ante la presencia de un caso de tipo hereditario o familiar, como le llamamos, ¿no? En Parkinson eso es realmente poco común. Por otra parte, la enfermedad de Huntington es un trastorno netamente genético. La alteración genética mm, se tiene bien identificada y por esta razón que el origen genético está muy bien claro, muy identificado, pues tiene un patrón hereditario bastante claro en la mayor parte de los pacientes. Es decir, cuando uno revisa, digamos, o pregunta acerca de si hay otros miembros o ha habido otros miembros de su familia, muchos de ellos tienen antecedentes de alguien que ha padecido algo similar. Y la enfermedad de Huntington también suelen denominarla como Corea de Huntington, precisamente porque una de las manifestaciones más evidentes suelen ser este tipo de movimientos anormales, que a diferencia de mm. lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson, son movimientos muy irregulares, bastante amplios, que justamente sugieren o parecieran ser que el paciente literalmente baila, por eso le pusieron el término de Corea. Entonces son movimientos muy aparatosos, pero tremendamente irregulares, impredecibles, que pueden involucrar Ok. las piernas, los brazos, la cara, etcétera, ¿no? Entonces, este es uno de las alteraciones que presenta el enfermo que tiene Huntington, pero también, y esa es una de las características, también pueden presentar sintomatología psiquiátrica, ¿no? Es decir, algunos Mm, síntomas psiquiátricos como apatía, justamente depresión, incluso algunas veces alucinaciones, etcétera, y también deterioro cognitivo, ¿no? Eso es la característica. Ambas enfermedades, tanto la enfermedad de Huntington como la enfermedad de Parkinson, son enfermedades que llamamos neurodegenerativas. A lo que nos referimos mm, con esto es que son enfermedades que aunque tienen en estos casos, en estos dos ejemplos, un origen muy diferente, son lentamente progresivas, ¿no? Es decir, la evolución de estos pacientes es invariablemente hacia el deterioro. mm. Ok, ok. Y por ejemplo, en cuanto a Tourette, ¿podría platicarnos un poquito de ese trastorno? Sí, el trastorno de Tourette o síndrome de Tourette, como también suele denominarse, es un trastorno que suele presentarse, y esto es algo muy importante, generalmente en la niñez o en la adolescencia. De hecho, el criterio para que podamos Mm, sospechar que un paciente tiene Tourette es que el paciente haya desarrollado estos tics, que son la característica, antes de los 18 años. Eh, Típicamente es en la niñez habitualmente cuando suelen desarrollarlo, y para que realmente podamos considerar que, digamos, estamos ante la presencia o la sospecha de un síndrome de Tourette, es la presencia de tics, no nada más motores, es decir, que haga algún tic, por ejemplo, en el cuello, en la cara, con los brazos, sino que además tenga lo que llamamos tics vocales, es decir, tienden a hacer también un ruido con la mm, boca, algún tipo como si se aclarara la garganta, algún tipo de sonido específico, o incluso en algunos pacientes llegan a decir algunas palabras, ¿no? Entonces, la ok. presencia de tics motores más la presencia de estos tics vocales o en la voz, con una evolución, pues digamos, crónica, hablando de por lo menos un año en un sujeto que es por debajo de 18 años, nos hace sospechar que puede tratarse de este síndrome de Tourette. Muchos, Ujú, como comentaba, pues sí pueden iniciar incluso desde la niñez. Y en estas etapas incluso la evolución de los tics puede llegar a ser fluctuante, es decir, que tenga periodos como en los que disminuye o incluso cambien un ujú, poco las características de los tics, de repente sean como de unos
y de repente empieza a ser como otros diferentes, ¿no? Entonces, Ok. esas son como las características, a diferencia de las otras dos enfermedades de Parkinson y Huntington que estamos hablando, en donde la mayor parte o prácticamente todos pues son evidentemente adultos los que la padecen. El síndrome de Tourette está más enfocado más bien a niños o en la etapa de la adolescencia antes de los 18 años. Ok. Y este síndrome de Tourette se podría pensar que es más psicológico, más como por temas de ansiedad o a qué se debería el síndrome de Tourette. Bueno, no se tiene a lo mejor, digamos, una etiología única, una causa, digamos, única que lo provoque, cuando no tenemos como bien identificada una sola causa, como en el caso de Huntington, como hablábamos, en el caso de Huntington, todos los enfermos con Huntington tienen una alteración genética, de eso no cabe duda. Sin embargo, en otras enfermedades como Parkinson o Tourette, hablamos más bien de factores, porque no tenemos, digamos, una Ok. sola causa identificada, sino muchas cosas que parecen combinarse o contribuir para que se desarrolle la enfermedad. Y ahí pues hay una gran diversidad, por ejemplo, puede llegar a haber una predisposición genética, ¿no? Es decir, que haya por ahí algún familiar que esté afectado, que claramente no es lo mismo esta predisposición genética a una enfermedad hereditaria. O sea, nada más quiere decir que aumenta la probabilidad y aumenta el riesgo, pero también se han asociado algunos factores que conocemos de manera global como de riesgo neurológico, es decir, factores, por ejemplo, perinatales. Muchos de los que lo desarrollan tienen, por ejemplo, el antecedente de haber sido prematuros, de haber tenido bajo peso al nacer, de que quizá acusaron con ictericia o incluso asfixia o necesitaron oxígeno. Es decir, la frecuencia de ese tipo de antecedentes que conocemos globalmente como de riesgo neurológico es un poco más prevalente en estos pacientes. Y es muy interesante, hablando justamente de esta parte psicológica, que más del 50% de estos pacientes con Tourette tienen al mismo tiempo algún otro rasgo de alguna enfermedad, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo o incluso déficit de atención. Pero se considera, digamos, una comorbilidad, algo que se presenta simultáneamente, ¿no? Y muchas Ok. veces por esta razón es que son pacientes que requieren ser vistos, pues, por ejemplo, por el especialista en psiquiatría o el psiquiatra, a la vez que Ok. el urólogo también, que también de alguna manera, pues, el papel que tenemos ahí los neurólogos es tratar de demostrar que no algún tipo de alteración anatómica a nivel cerebral pueda estar contribuyendo al desarrollo de estos tics, ¿no? Porque se ha demostrado que sí hay ciertas alteraciones funcionales a nivel de la fisiología cerebral que parecen estar involucradas en el desarrollo de estos tics de manera crónica. Ok, ok, de acuerdo. Y bueno, nada más quisiera comentar que ahora que hicimos la encuesta, es curioso porque 45% contestaron que sí padecen o conviven con personas que tengan trastornos de movimiento, pero 55% no. Entonces, nos gustaría saber qué es lo que les motiva a ver el webinar, ¿no? Por ahí, bueno, me lleva justo a mi segunda pregunta, digo, mi siguiente pregunta, que es, por ahí mencionaba estos trastornos que pueden llegar a ser hereditarios. Entonces, ¿qué hago si sé que mi abuelita, mi mamá o algún tío tenían este trastorno? Claro, eso es una buena pregunta. Si realmente hay el antecedente claro de alguna enfermedad asociada con este tipo de trastornos de movimiento, por ejemplo, pues justo Parkinson, Huntington, etcétera, sí creo que sería interesante de alguna manera acercarse, digamos, a buscar alguna asesoría desde el punto de vista médico. No con la idea, vamos a decirlo así, de sembrar de alguna manera el miedo o el pánico a que no, pues mi abuelita yo me acuerdo que temblaba, etcétera, porque como dijimos justamente al principio, pues hay una gran diversidad de orígenes de movimientos anormales. En la consulta vemos muchos pacientes que piensan que tienen Parkinson por la presencia del temblor y a veces es un medicamento o es otra entidad, por ejemplo, el temblor esencial, que justo como dice su nombre, exclusivamente se presenta el temblor y jamás se desarrolla enfermedad de Parkinson.
y también puede tener incluso un componente familiar, pero que claramente tiene un pronóstico, pues en general, muy, muy diferente a la enfermedad de Parkinson. Entonces, no es con la finalidad en general de sembrar alarma, pero creo que sí sería importante, digamos, tratar de establecer si el padecimiento que había tenido el familiar pudiera o no ser hereditario, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. en general se suele buscar atención más bien cuando otro miembro, a lo mejor un poco más joven, etcétera, comienza a desarrollar los síntomas y se piensa que puede estar relacionado con este padecimiento. Bajo esas circunstancias, creo que lo correcto sería buscar una asesoría médica para tratar de investigar si puede tratarse de un problema realmente hereditario. Y digo, evidentemente, mucho antes de realmente hacerse pruebas genéticas y ese tipo de cosas, simplemente con hacer algo muy sencillo como es un árbol genealógico, es decir, tratar de por ahí ver si hay algún paciente afectado, más de un familiar, etcétera, se puede de alguna manera tener cierta certeza de si el trastorno puede realmente ser hereditario o no, porque como dijimos, en Ujú. algunos casos, como en Parkinson, la mayor parte de ellos, pues no hay ningún antecedente familiar, ¿no? Entonces, si hubiera esta, vamos a decirlo así, duda y este antecedente, creo que lo importante sería tratar de buscar atención médica. Ok, ok. Y bueno, ahorita nada más paréntesis, por favor vayan mandándonos sus preguntas, es súper importante para nosotros escucharlos, ¿no? Saber cuáles son sus dudas, aprovechar que tenemos aquí al doctor para conocer mucho más sobre el tema. A veces nosotros tenemos unas preguntas, pero luego ustedes tienen otras que nos ayudan a profundizar, entonces vayan poniendo todas sus dudas. Y bueno, otra pregunta que yo le quiero hacer, doctor, es, eh, ¿cómo saber en qué momento ya me tengo que acercar a preguntarle a un doctor? O sea, ¿cómo ir detectando como este movimiento ya me parece fuera de lo normal? Por ejemplo, hay veces en donde tenemos tics, ¿no? Nos tiembla aquí o aquí, que es bastante frecuente, pero ¿cómo sé cuando ya esto está siendo un poquito anormal y debo ir a consultar a un doctor? Claro, justo lo que tú señalas es algo muy común que a veces los pacientes acuden a consulta por este tipo de movimientos, pues que les parecen anormales, este tipo de movimientos como de parpadeo, en donde les tiembla, por ejemplo, alguno de los párpados o incluso a veces alguna parte de la cara, etcétera. Este tipo, por ejemplo, de movimientos en realidad no suelen representar ningún problema. De hecho, el término, vamos a decirlo así, médico es el de una mioquimia, que en general son estos como movimientos que tienen algunas fibras del músculo y que suelen a veces ser visibles, a veces no, incluso algunos pacientes solamente refieren la sensación, pero ni siquiera son visibles. Por ejemplo, ese tipo en realidad de movimientos o mioquimias, pues suelen estar asociados, como clásicamente se describen, por ejemplo, a periodos de estrés o pueden estar asociados a consumo de nicotina o a consumo de cafeína, que de repente puede estar relacionado o puede incrementarlo, pero en general no representan en realidad ningún problema. Es decir, no representan, digamos, el aviso de alguna enfermedad, porque hay a veces una preocupación que estos movimientos que se sienten por ahí en la cara de repente y que son persistentes, en algunos casos pueden durar varios días, son como una predisposición o están avisando que puede ocurrir, por ejemplo, una parálisis facial o algo así. Y no, por ejemplo, este tipo de movimientos no lo son, pero la presencia, por ejemplo, ya de un movimiento completamente involuntario y que además no es transitorio, sino es persistente o incluso ya está comenzando a generar algún tipo de discapacidad, es decir, ya comienza a estorbar para la escritura, ya comienza a estorbar para comer adecuadamente, etcétera, sí es indicativo de que debe ser de alguna manera abordado diagnósticamente, con la finalidad justamente de descartar alguna de estas enfermedades o buscar algún otro origen, ¿no? Como ya habíamos mencionado, algunos medicamentos, etcétera. Hay que considerar que algunos de estos movimientos incluso son transitorios. Ahorita estaba justamente haciendo consciente, he tenido muchos pacientes que de repente me van a ver
porque tienen estos famosos brincos a la hora de dormir. Estos brincos que tienen, que todo el mundo ha llegado a tener, se llaman mioclonías hípnicas, estas sacudidas que tiene uno cuando está quedándose dormido, profundamente dormido, a veces les preocupan, es que brinca, ¿no? Este tipo de movimientos se llaman mioclonías hípnicas o que ocurren durante las primeras etapas, digamos, del sueño, pues no representan la mayor parte de las veces pues ningún problema, son normales. Pueden sí estar asociados, por ejemplo, al cansancio intenso o pueden estar asociados a periodos de estrés, pero no necesariamente representan pues un problema que requiera atención médica, ¿no? Pero sí cuando ya comienza a ser un trastorno muy persistente y comienza a generar ya una discapacidad, sí sería conveniente que el paciente pues, busque un apoyo diagnóstico. Qué importante es esto de ir justo diferenciando, porque como dice, ¿cuántos pacientes no van a consultarle porque vienen con este miedo de ya me tembló, ya brinqué y seguramente tengo Parkinson o Huntington? Y entonces, qué bueno que nos aclara, ¿no? Para también poder como tener esta tranquilidad de que no es un trastorno grave, sino es solamente pues un movimiento involuntario normal. Así es, en muchos de los casos puede ser normal o transitorio o asociado a una situación transitoria de estrés o de mala calidad de sueño, etcétera, ¿no? Ok. Y bueno, doctor, me gustaría como poder ahora platicar desde un lugar un poco más como esperanzador para los pacientes. ¿Cuáles son estos tratamientos que existen? ¿Cómo puede la gente tratar estos episodios de movimientos anormales? Claro, no hay, digamos, un tratamiento universal. Casi cada uno, digamos, de estos trastornos, ahorita hemos hablado, por ejemplo, de mioclonía, hemos hablado de temblor, hemos hablado de corea, hemos hablado de tics. No hay un tratamiento, digamos, que se maneje de manera universal en todos los trastornos de movimiento. El tratamiento se hace individualizado y es más, también incluso puedo señalar que en algunos casos de temblor esencial, incluso ni siquiera es necesario el tratamiento, es decir, no quiere decir que en algunos casos estamos empeñados en desaparecer el temblor. En realidad, en los casos, por ejemplo, de temblor esencial, en donde ya demostramos que no se trata de una enfermedad de Parkinson, que esto no va a ser un problema progresivo ni nada de eso, solo damos tratamiento cuando este temblor realmente estorba. Incluso en algunos pacientes con temblor esencial, como ya habíamos señalado, este temblor suele exacerbarse ante las situaciones de estrés. Lo manejamos casi de manera selectiva cuando el paciente se va a exponer a una situación de estrés. Por decir algo, va a tener que dar una clase, va a dar una conferencia, va a estar sometido a lo mejor ahí, tiene una reunión social en donde todo el mundo va a estar observándolo. Podemos manejar exclusivamente durante ese tiempo el temblor y a lo mejor en el resto de las circunstancias no lo necesita. Es decir, el tratamiento es completamente individualizado, sí lo hay, ¿no? Como tal. En algunos casos el tratamiento, digamos, del movimiento anormal quizá no sea lo más relevante, o sea, estoy pensando, por ejemplo, en enfermedad de Parkinson y de Huntington, en donde el problema realmente más importante, pues es que se trata de una enfermedad neurodegenerativa y realmente el temblor, pues solo es una de las manifestaciones. Y realmente lo que nos preocupa en realidad tratar, digamos, es de frenar de alguna manera el deterioro funcional del paciente. Es decir, es muy variable, pero sí es muy importante señalar que sí hay, digamos, un tratamiento disponible para cada uno de estos trastornos de movimiento y cada uno de ellos pues, requiere un adecuado, digamos, diagnóstico y después individualizar de alguna manera el tratamiento. Ok. Bueno, pues, ¿qué le parece si ahora pasamos a las preguntas del público para poder dar tiempo a responder? Pues luego se nos juntan muchas y al final ya no nos da tiempo de aclarar las dudas de todos. Bueno, José nos pregunta, ¿podrían platicar algo sobre el síndrome de Parkinsoniano? Sí, es una magnífica pregunta. Muchas veces, muchos médicos justamente a veces hablan de un síndrome parkinsoniano o parkinsónico y no queda a lo mejor muy claro a qué se refiere.
Hablamos de este síndrome cuando de alguna manera encontramos que hay otra causa que explica síntomas muy similares a la enfermedad de Parkinson. Aunque exclusivamente, por ejemplo, algunos fármacos que se utilizan, algunos fármacos incluso que se utilizan mucho en el área de psiquiatría, como antipsicóticos, como neurolépticos, cuando se utilizan durante mucho tiempo como un efecto adverso, en realidad se pueden presentar síntomas muy similares a enfermedad de Parkinson, con una lentitud de movimientos que parece, es decir, simula una enfermedad de Parkinson. Pero en ese caso, al hacer evidentemente la historia clínica, nos damos cuenta que es un paciente que ha estado tomando antipsicóticos o neurolépticos durante muchos años para su trastorno psiquiátrico y la causa claramente pues, es en realidad el consumo de estos fármacos. En ese caso, hablamos de un síndrome parkinsoniano. No decimos enfermedad de Parkinson, sino de un síndrome parkinsoniano. Es decir, cuando hablamos de un síndrome parkinsoniano, quiere decir que no es como tal esta enfermedad degenerativa, sino que hay otra causa, por ejemplo, que lo está explicando, ¿no? Y la más común, que puede haber desde luego muchas otras, es el originado por consumo de estos fármacos. Dije el consumo de antipsicóticos, pero puede haber este mismo parkinsonismo por consumo de otros medicamentos, por ejemplo, que se utilizan en gastroenterología, ¿no? Por ejemplo, para manejar algunos trastornos de la movilidad intestinal y que pueden tener como efecto adverso cuando se toman durante mucho tiempo este mismo síndrome parkinsoniano o parkinsonismo, así le decimos también, ¿no? Espero que haya quedado claro cuál es la diferencia. Yo creo que sí, quedó muy claro. Susana Chunga, buenas tardes. ¿Cómo diferenciar el Parkinson, bradicinesia y el ELA? Ajá. Bueno, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad también neurodegenerativa, pero que tiene la característica de que exclusivamente produce una debilidad progresiva. Esta enfermedad degenera o destruye de manera selectiva las neuronas motoras, las que generan el movimiento en el sistema nervioso central, de manera que la manifestación que presenta el paciente con esclerosis lateral es una debilidad lentamente progresiva, que suele comenzar, por ejemplo, en las manos o en las piernas e incluso progresar e involucrar los músculos de la deglución, es decir, que empiezan a tener problemas para deglutir o incluso ya en etapas más avanzadas, incluso para hablar. La diferencia cardinal es la pérdida de la fuerza en la esclerosis lateral amiotrófica y que es muy importante señalar que no es parte de la enfermedad de Parkinson. Esto es algo importante de resaltar. Es decir, el enfermo con Parkinson se vuelve más lento y sus músculos están rígidos, pero no están débiles. En la enfermedad de Parkinson, cuando el paciente justo por esta inmovilidad literalmente se queda quieto, ya se queda sentado mucho tiempo, ahí sí comienza a ocurrir una pérdida de la masa muscular y entonces sí se agrega debilidad. Pero esto es en pacientes que no reciben adecuadamente una rehabilitación oportuna, porque si el paciente se mantiene, aunque sea de manera pasiva, con movilidad, la fuerza muscular en la enfermedad de Parkinson no debe perderse, ¿no? Es decir, solamente en aquellos que por esta lentitud de movimientos dejan de caminar, son aquellos que puede ser que por literalmente falta de uso, sus músculos se adelgacen, se atrofien y pierda fuerza, ¿no? Entonces, esa es quizá una de las características más importantes. Y bueno, otra también muy importante es que la evolución en la esclerosis lateral es muchísimo más rápida que en el caso de la enfermedad de Parkinson. Ok, ok. Cecilia Martínez G. Mi hija tiende a mover un pie constantemente. Se le dice y vuelve a realizarlo cuando está leyendo, comiendo, hablando. ¿Cómo saber si es trastorno? Sí, es una excelente pregunta. En realidad creo que todos, de alguna manera, cuando hemos estado en alguna situación un poco monótona, tendemos a hacer ahí, podemos estar tamborileando los dedos o movemos una pierna ahí, y eso no necesariamente significa o representa un movimiento anormal. Es decir, creo que lo que realmente nos pudiera hacer pensar que se trata ya de algo anormal es que le cueste mucho trabajo a su hija controlarlo. En realidad lo que pasa es que generalmente cuando está en alguna otra actividad, digamos, que le está
consumiendo, vamos a decir así, la atención, suelen realizarlo. Mi sugerencia, digo, aunque evidentemente tendríamos que tener más información como la edad y ver si hay algún otro problema por ahí, sería exclusivamente observar si ella puede controlarlo adecuadamente, ¿no? Si cuando en realidad está haciendo otro tipo de actividad que no es monótona, también lo realiza. Porque como habíamos dicho, hay muchos niños que realizan este tipo de movimientos estereotipados durante alguna etapa y después desaparece, ¿no? O sea, aparece y desaparece, ¿no? Bajo situaciones de estrés o bajo situaciones monótonas, ¿sabes? O cuando los están observando empieza a hacerlo, por ejemplo. Entonces, esos detalles nos pueden realmente sugerir si sí o no. Por supuesto, la cronicidad, el hecho de que sea algo que no se le quita, que va progresando, incluso se hace más complejo, sería en realidad lo que nos puede hacer pensar que se trata ya de un problema más importante. Ok. Rosana Mutarelli, quisiera saber si el síndrome de pies o piernas ligeras, movimiento involuntario de pies y piernas durante el sueño o la vigilia, es parte de alguna de estas enfermedades. No, es una pregunta súper interesante. No de estas enfermedades que acabamos de mencionar, pero sí forma parte de los trastornos, digamos, del movimiento o de los movimientos anormales. Este síndrome, digamos, de piernas inquietas. En este síndrome específicamente, y es característico, que cuando el paciente trata, digamos, de quedarse dormido, tiene una necesidad continua de estar moviendo las piernas. Incluso muchos de ellos señalan una sensación pues, desagradable en los pies que justamente cede al estar moviendo las piernas constantemente. Y esto pues resulta bastante molesto porque evidentemente por esa razón el paciente no puede dormir. Cuando se quiere relajar, tiene esta sensación rara en las piernas, entonces las mueve. Este tipo de trastorno específicamente de piernas inquietas, bajo esas circunstancias, cuando está el sujeto por quedarse dormido, sí requiere, digamos, un abordaje diagnóstico adecuado. Nada más quiero señalar que puede observarse como efecto adverso de algunos medicamentos, en algunos casos, pero también puede ser un trastorno como tal, que además tiene tratamiento, pero sí este tipo de problemas sí requieren de un abordaje diagnóstico un poco más específico, vamos a decirlo así. Ok. Sandra Arrieta, ¿cómo afecta al paciente con Huntington la depresión? ¿Puede llevarlo al suicidio? Sí, problema, digamos, del estado de ánimo que se observa en la enfermedad de Huntington es una característica muy importante, incluso que puede llegar a preceder o anteceder muchos años antes de que el paciente desarrolle los movimientos anormales. Está descrito como que el paciente puede iniciar con algunos síntomas sutiles, muchos de ellos del estado de ánimo, con depresión, con algunas conductas como de aislamiento, apatía, etcétera. Entonces, sí puede ser una manifestación incluso inicial, y si a eso le añadimos que cuando se hace el diagnóstico como tal de enfermedad de Huntington, al ser una enfermedad hereditaria y neurodegenerativa, pues resulta bastante lógico que cualquier persona ante ese tipo de escenario, pues se deprima, sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Entonces, sí es desde luego un síntoma que requiere una atención y un tratamiento lo más oportuno posible, porque sí, claramente es algo que puede suceder y complicar, por supuesto, el tratamiento, ¿no? De por sí la depresión complica el tratamiento de la enfermedad que ustedes quieran porque el paciente pues no tiene apego al tratamiento, no hace sus terapias, etcétera. Entonces, ¿qué tan importante es? Pues yo diría que es vital, ¿no? La atención y la identificación oportuna de este tipo de trastornos. David R. Miranda, un familiar tiene un pulso terrible, como cuando requiere realizar alguna labor con cierto grado de precisión como enhebrar un hilo, tiembla mucho su mano. ¿Pudiera ser principio de Parkinson? Diría yo que no necesariamente. Por supuesto, necesitaríamos tener más datos acerca de su edad, por ejemplo, para ver si está, digamos, en la edad de riesgo o no. Pero es interesante aquí mencionar que hablábamos, por ejemplo, hace algunos minutos sobre el temblor esencial. Y el temblor esencial tiene la peculiaridad de que puede aparecer incluso desde la niñez o en la adolescencia.
si por ahí repasamos incluso dentro de nuestros familiares y conocidos, a veces hay alguien que, como está señalando ahorita Dave, precisamente tiene un pulso terrible desde siempre o ha Ujú, temblado desde ujú. siempre, ¿no? Es decir, que es muy evidente que tiembla y tiene un pulso terrible y que en realidad esto como que lo ha tenido toda su vida y de repente cuando llega por ahí de los 60 años, pues como que aumenta un poquito más. Muchos de esos casos que inician en realidad desde la juventud no son ni siquiera problemas en realidad de Parkinson, sino más bien muchos de ellos son problemas de temblor esencial, ¿no? Y dicho sea de paso, por ejemplo, en realidad esto de tener un mal o buen pulso, pues es un poco variable. Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos cierto grado de temblor, le llamamos temblor fisiológico. Todos tenemos, Mm. es decir, no estamos así al 100% inmóviles todo el tiempo, pero la mayor parte de ese temblor fisiológico, como le llamamos, de hecho, es provocado por nuestro latido cardíaco, que se traduce, ¿no? Mm. Es decir, en algún movimiento de nuestras manos. Vibración. Y hay algunos casos, por ejemplo, en donde ese mismo temblor fisiológico nada más está muy exagerado, se hace muy evidente y no representa generalmente pues ningún problema. Lo que sí es cierto pues es que lo ideal es que pues no haga ningún tipo de actividad de precisión y se convierta en neurocirujano ni nada de eso, en donde se requiere un pulso muy, muy Ujú. fino. Pero digo, más allá, en realidad, en muchos de esos casos no entraña necesariamente ningún problema. Ok. Félix, yo fui diagnosticado con este síndrome parkinsoniano y estoy en tratamiento desde agosto del año pasado. Me preocupa qué tanto puede considerarse a este síndrome como de alto daño o degenerativo. Bueno, evidentemente si se trata de un síndrome parkinsoniano, quiere decir, o sea, estrictamente según lo que platicábamos hace unos minutos, que hay otra causa, ¿no? Es decir, que no es una enfermedad degenerativa, sino que se identificó por ahí alguna otra causa que está provocando este síndrome parkinsoniano. Entonces, en realidad, digamos, el pronóstico depende estrictamente de la causa. Aquí voy a poner otro ejemplo que también es relativamente frecuente en nuestro medio. La presencia, por ejemplo, de lo que se llama coloquialmente como microinfartos, ¿no? En pacientes que Mm. tienen problemas de diabetes, de hipertensión, de colesterol elevado, etcétera, pues hay con relativa frecuencia la presencia de estos microinfartos a nivel cerebral. Bueno, llega a ocurrir que si estos microinfartos afectan cierta zona del cerebro, en particular las estructuras que conocemos como ganglios basales, pueden dar una manifestación muy similar a una enfermedad de Parkinson, pero le llamamos un parkinsonismo vascular, porque el origen en realidad son Mm. estos microinfartos. El pronóstico puede ser muy diferente porque, pues vaya, tratando de disminuir la aparición de nuevos de estos infartos, pues la enfermedad no debe progresar, vamos a decirlo así. Entonces el pronóstico cambia, no estamos hablando necesariamente de un problema degenerativo, dependiendo en realidad de la causa, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de asociado a un fármaco, generalmente retirando el medicamento, mucha de la sintomatología mejora. Entonces depende en realidad mucho de la causa que esté originando este síndrome parkinsoniano. Si se trata realmente de un síndrome parkinsoniano, para poder realmente saber si se trata o no de algo degenerativo. Hablamos de algo degenerativo cuando es algo inexorablemente progresivo, ¿no? Ok. Araceli Santiago bueno, pregunta, buenas noches, disculpe, ¿el Parkinson se cura o solo se trata con medicamentos? Y si hay temblor de manos, ¿pudiera ser síndrome de Parkinson? Es una magnífica pregunta. La enfermedad de Parkinson, cuando está, digamos, adecuadamente diagnosticada, cuando se tiene, digamos, está muy claro que se trata de enfermedad de Parkinson, tiene tratamiento. No se habla evidentemente de cura, en realidad no se habla en ninguna de estas enfermedades degenerativas de una cura como tal, pero es muy importante señalar que sí hay tratamiento en todas las etapas de la enfermedad, ¿sale? No estamos diciendo que se puede hacer algo al principio, pero ya no se puede hacer nada al final. En todas las etapas de la enfermedad, de las enfermedades neurodegenerativas, de hecho, en general, hay algo que se puede hacer por el paciente. Siempre hay Mm. tratamiento, ¿no? No quisiera que las personas se queden con la idea de que esta enfermedad o una enfermedad neurodegenerativa
sí, simple y sencillamente quiere decir que no hay nada que se pueda hacer y no hay tratamiento. No, no, sí lo hay en todas y cada una de las etapas. Y podemos además decir que en el caso de la enfermedad de Parkinson, en especial cuando se detecta oportunamente y se interviene con tratamientos y con fisioterapia y terapia ocupacional y evaluaciones y estimulación cognitiva, cambia drásticamente su calidad de vida, es decir, se les puede ofrecer una calidad de vida en realidad durante bastante tiempo. Y sobre la pregunta final, pues si hay un temblor de mano, ¿pudiera ser síntomas de Parkinson? Pues ya dijimos que no necesariamente, es una manifestación, digamos, cardinal, muy evidente de Parkinson, pero que no necesariamente representa enfermedad de Parkinson. Olvera Fernando, ¿es reversible el Parkinson? No, está relacionado con la anterior. No, la enfermedad de Parkinson como tal, no. Está hablando de esta enfermedad degenerativa, no. Hablando quizá de algunos parkinsonismos, como habíamos hablado anteriormente, sí. Por ejemplo, en algunos casos originados por fármacos, puede haber una reversión muy importante al suspender el medicamento que lo provoca y el paciente puede mejorar pues mucho, ¿no? Mucho, o revertir casi por completo. Pero en la enfermedad de Parkinson no hablamos de que sea realmente reversible, es tratable. En realidad lo que hacemos es de alguna manera minorar las manifestaciones clínicas que realmente ocasionan discapacidad en el paciente con Parkinson, que como ya habíamos dicho es esta lentitud de movimientos y la rigidez muscular. Eso sí tiene tratamiento, sí se puede apoyar al paciente y créanme que hay una diferencia muy importante. Ok. María del Carmen Barrera Espinosa, ¿qué complementos recomienda para Parkinson, por favor? Creo que se refiere un poco a lo mejor a los suplementos nutricionales y alimenticios, ¿no? Eh, es una pregunta interesante. A la fecha no hay, digamos, una recomendación universal. La verdad es que se han utilizado pues, una gran diversidad de suplementos alimenticios e incluso de estrategias nutricionales para aumentar, por ejemplo, el consumo de algunos antioxidantes naturales e incluso múltiples complejos vitamínicos y que combaten los radicales libres, etcétera. A la fecha no hay una evidencia en realidad contundente de que este apoyo, vamos a decirlo así, nutricional directamente en la enfermedad modifique el curso. Pero lo que sí es cierto es que muchas de estas estrategias nutricionales, es decir, el hecho de que el paciente coma bien, coma mejor, coma de manera natural, sana, tiene beneficios adicionales, ¿no? Que trascienden desde luego a la misma enfermedad de Parkinson. Entonces, contestando puntualmente, pues no hay un suplemento que como tal ayude, pero una adecuada alimentación, sin lugar a dudas, que puede mejorar mucho algunos síntomas que puede presentar el paciente con Parkinson. Por citar uno que es muy prevalente en alguna etapa de la enfermedad es el estreñimiento. Y eso, pues una de las estrategias iniciales que solemos hacer es en realidad trabajar con la dieta, trabajar con el consumo de líquidos, con que el paciente siga caminando y en las primeras etapas es más que suficiente, ¿no? Modificar la dieta, aumentar la fibra soluble, insoluble, etcétera. Es decir, sí puede ser de apoyo para algunas cosas, pero no se ha demostrado que como tal el suplemento modifique estrictamente el curso de la enfermedad, pero nos ayuda mucho en muchos síntomas. Okay. Carmen Yajaira Vergara Hernández, ¿cuál es el mejor ejercicio para las personas con Parkinson? No habría una recomendación global. En realidad yo prácticamente a todos los pacientes con Parkinson, dependiendo de la etapa, se le recomienda algún tipo de actividad física. En algunos casos, cuando ya hablamos de que el paciente ha perdido algunas habilidades, pues realmente hablamos de un programa de rehabilitación. Uno de los que más comúnmente se prescriben, porque suele ser un problema recurrente en etapas moderadas avanzadas, es la rehabilitación de la marcha, es decir, caminar, simplemente porque esta actividad se suele afectar mucho, ¿no? en los pacientes, porque hay muchos trastornos a la hora de caminar, arrastran mucho los pies, eso a veces genera que haya caídas, hay problemas de inestabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una recomendación general de un ejercicio, esto depende mucho de la etapa, ¿no?
En etapas, por ejemplo, iniciales, en donde el sujeto puede tener exclusivamente la presencia del temblor, en realidad lo que se recomienda es que tenga una actividad física, la que a él le guste, si le gusta la caminadora, si le gusta la bicicleta, si le gusta nadar, etcétera, porque ahí en realidad lo que buscamos es preservar la movilidad. Ya en etapas mucho más avanzadas, en realidad podemos hablar ya de una verdadera rehabilitación física o en algunos casos incluso ocupacional, en donde queremos rehabilitar una actividad muy especial como vestirse, como bañarse, como comer, como el aseo personal, etcétera. Entonces, en cada etapa hay una prescripción, vamos a decirlo así, en ejercicio, pero lo que sí es universal es que el ejercicio se prescribe a todo lo largo de la enfermedad. O sea, es un componente muy, muy importante para preservar la funcionalidad del paciente con Parkinson. Okay. Sandy Flores, ¿un adolescente con síndrome de Tourette puede tener deterioro cognitivo? No es lo común. Lo que generalmente ocurre y que sí he llegado a observar es que algunos pacientes con Tourette suelen tener, como habíamos comentado anteriormente, como una comorbilidad, como un trastorno que coexista simultáneamente problemas de atención, es decir, un problema de TDA. Y eso en realidad a veces es lo que se interpreta como que el paciente tiene un problema cognitivo. En realidad lo que pasa es que tiene un problema de atención y esto pues se refleja evidentemente en otras esferas cognitivas, más comúnmente la memoria, etcétera, y esto a veces origina bajos rendimientos escolares, etcétera, ¿no? Pero estrictamente hablando, como tal, el síndrome de Tourette no tiene un componente cognitivo. El síndrome de Tourette está compuesto exclusivamente por las manifestaciones motoras, aunque pueden agregarse, digamos, otras condiciones. Por frecuencia, pues una de las más comunes es el TDA con este problema de atención, pero no forma parte, digamos, del síndrome de Tourette. Habría que, digamos, buscar si hay algún otro origen por ahí. Ok. Annie Navelli, mi paciente ya olvida lo que está hablando. ¿Qué posibilidad hay de que pierda la memoria? Bueno, evidentemente el factor de riesgo, como justamente hablaban en el webinar anterior, más importante para pensar ya en un problema de memoria, en un problema de demencia o de Alzheimer, es la edad, ¿no? Entonces, este tipo, por ejemplo, de quejas de memoria, de que de repente se le olvidan las cosas, tienen mucho que ver o nosotros los tomamos, digamos, como un riesgo más importante dependiendo de la edad. Si estamos hablando de un paciente que ya tiene arriba de 60 años y tiene estas fallas, lo ideal es que reciba una evaluación, ¿no? Como se habló en el webinar anterior, la prevalencia que hay de este tipo de trastornos cognitivos pues es bastante, bastante elevada, de manera que nosotros ante la sospecha mínima lo que sugerimos es que se acerque y se haga una valoración para que por lo menos se vea, digamos, si realmente esto representa un problema, si exclusivamente fue una falla, pues justo de atención o con mucha frecuencia lo que ocurre en los pacientes también adultos mayores que hay que considerar es que a veces puede haber un trastorno de ánimo como subyacente, es decir, más bien el paciente tiene síntomas de depresión y entonces a lo mejor la alteración cognitiva está relacionada con esto. Entonces, ahí dependería mucho de la edad. Okay. Paulina Peña Aragón, ¿qué síntomas podrían aparecer previos a que se presente Parkinson como tal? Es una pregunta súper interesante. Los estudios han demostrado muchísimas alteraciones que llamamos prodrómicas o preclínicas. Es interesante que se han observado pues una gran diversidad de trastornos o de alteraciones, pero que realmente el gran problema es que pueden completamente pasar desapercibidas. Una que se ha hecho o se ha difundido más o menos un poco por ahí en los medios de comunicación tiene que ver con las alteraciones del olfato, ¿no? De los pacientes con enfermedades degenerativas como Parkinson y Alzheimer, incluso una década o más comienzan a tener problemas de olfacción. Pero como están descritos muchos, por ejemplo, la presencia de depresión, por ejemplo, un trastorno del sueño, por ejemplo, que comienzan con problemas del sueño, el mismo estreñimiento, algunos síntomas ahí como conductuales, medio inespecíficos, que se pueden presentar incluso décadas antes de que lo desarrolle. Creo que el gran problema con eso es que son síntomas como muy inespecíficos, ¿no? En realidad que es como difícil
Si alguien a lo mejor empieza con depresión, pues pensar que eso es un pródromo de una enfermedad de Parkinson. Pero se han descrito muchos de esta naturaleza, muchos de ellos pues tristemente inespecíficos, y la mayor parte de ellos se han estudiado, le llamamos de manera retrospectiva, es decir, cuando ya el paciente tiene Parkinson se le pregunta si no ha tenido alguno de estos síntomas y muchos de ellos responden que sí, con años de anterioridad, pero a veces es muy complicado tratar de relacionarlos con este tipo de enfermedades. Bueno, pues esa sería nuestra última pregunta. Creo que esta vez tuvimos muchísimas y de hecho quedaron muchas otras sin haber pues sido respondidas. Entonces, más adelante el doctor nos va a hacer el favor de responderlas y Claro, ya claro. si tuvieran más dudas nos pueden contactar en nuestras redes, mandar algún mensaje y con mucho gusto se va a responder su duda. Antes de cerrar, queremos hacerles una encuesta respecto a los horarios, si les queda los webinars los jueves a esta hora. Queremos conocer un poquito sobre su opinión para ver si modificamos o mantenemos este horario. Entonces, ojalá nos puedan contestar ahí la encuesta que vamos a dejar. Y bueno, pues ya más adelante les informaremos si continuamos los jueves o cambiamos de fecha. Y bueno, pues me gustaría concluir, doctor. No sé si pudiera darnos como un cierre, algo con lo que quiera usted finalizar. Sí, sí, creo que en realidad lo más importante, tomando en cuenta las preguntas que hay del público, que veo que estuvieron muy interesados en el tema, para mí el mensaje más importante es eso, ¿no? Que muchos de estos trastornos pues, requieren un abordaje médico adecuado y ahí pues, recomendamos acercarse a los profesionales de la salud, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, etcétera, para obtener una adecuada orientación y que tengan claro que además siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? Aunque estemos hablando en muchos de los casos de enfermedades con pronósticos adversos a largo plazo, esto no quiere decir que no haya que hacer en este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Siempre hay algo que se puede ofrecer al paciente. Pues muchísimas gracias, doctor. Al contrario. Y creo que, como dice, tiene mucha razón. Siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? Y creo que, bueno, ya vieron que el doctor conoce muchísimo el tema y que es muy como asequible. Entonces, explica muy bien, doctor. Entonces, bueno, pues espero que cualquiera que tenga más dudas se pueda acercar a usted. Y bueno, pues le quiero agradecer mucho por su tiempo, por poder estar aquí hoy con nosotros, también al público por haberse conectado, por todas estas preguntas que, como les decía antes, son muy importantes para que podamos enriquecer el tema. Y pues bueno, los queremos invitar al siguiente webinar que va a ser el próximo jueves 7 de abril a las 6 de la tarde y vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de la apnea de sueño, que va a estar muy interesante. Y pues bueno, recuerden que en Grupo Médico Carracci tenemos muy buenos especialistas que pueden brindarles la mejor atención. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, gracias a ti, Jimena. Gracias a todos, muy buenas noches. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.